Básicamente el orden de la presentación va a ser la siguiente. Al principio voy a empezar a hablarles sobre este terreno fangoso y lodoso de lo que son los términos bio, en donde hay muchísimo traslape, algunas confusiones en cuanto a la semántica, la terminología, los conceptos, y creo que es muy importante porque aclarar esto, porque a pesar de que muchos de estos conceptos sí traslapan entre sí, cada uno tiene un alcance muy diferente y muy único, ¿verdad? Entonces es muy importante tenerlo claro. Después de hablar de la sombrilla de términos bio, voy a hablar sobre, bueno, aspectos teóricos y también estudios de caso de estos términos bio. Voy a hablar un poquito sobre esta amalgama que está creciendo, como les menciono, que es la amalgama de biología, diseño, ¿verdad? Y estos entrecruzamientos entre disciplinas. Y por último voy a mencionar lo que Mike les comentó, que es la definición de mentores, ¿verdad? Que son todos estos organismos que van a ser nuestra fuente de inspiración para este tipo de herramientas y metodologías. A mí me gusta siempre como presentarme, ¿verdad? Para no empezar de lleno con la materia. Este es uno de los grupos de uno de estos cursos, ¿verdad? Todos estos cursos son cursos hermanos que se están dando ahora en la Universidad de Costa Rica. Y básicamente es uno de los temas que más me apasiona, diseñar cursos pluridisciplinares, en donde salgamos de esos silos de conocimiento, ¿verdad? En donde estamos muy individualizados a compartir conocimiento. Como les dijo Mike, yo soy amante de los insectos, básicamente los principales modelos de estudio con los cuales yo trabajo son los insectos y me interesa muchísimo trabajar con ellos porque son escalas muy pequeñas. Es conocimiento que para nosotros como Homo sapiens, como especie, incluso puede pasar desapercibido. Estas escalas tan pequeñas para nosotros tienden a ser imperceptibles, ¿verdad? Y algunas veces por nuestra forma de amarrar el conocimiento, al no percibir un pequeño insecto o una pequeña escala, no es validado y no lo consideramos como un aporte importante en nuestras creaciones, lo cual es totalmente erróneo. Y por eso estos mundos, estos micromundos son tan sorpresivos y tan interesantes. Mi formación sí es pluridisciplinar. Mike mencionó pues el biomimicry.org. También colaboro con el Copenhagen Institute of Interaction Design, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Veritas, y todo en miras de propiciar el entendimiento de estos temas y trabajar en formas colaborativas. En el marco de mi investigación, yo básicamente lo que hago es estudiar superficies. Yo estudio superficies, pero las escalas más nanométricas y micrométricas de estas superficies de cualquier estructura biológica. Y entonces amarro el estudio de estas maravillosas microesculturas, ¿verdad? Con lo que es su función mecánica, con lo que es su integridad estructural, cómo reflejan en la luz para generar color, cuál es su forma, cuál es su función y demás. Y este viaje en esta línea de investigación me ha llevado a mí, por supuesto, a colaborar. Ha sido para mí crucial colaborar con un montón de personas de diversas áreas del conocimiento y principalmente colaboro con las áreas, por ejemplo, de ciencias de la comunicación, el arte, el diseño, la arquitectura, la ingeniería, la estadística y vamos a ver matemáticas mucho y ciencias de la computación, ¿verdad? Entonces sí son estrategias muy colaborativas que han llevado a cabo pues todo este tipo de investigaciones. Vamos a empezar a hablar ahora de lo que son esta sombrilla enorme de términos biológicos y aclarar un poquitito lo que son los conceptos, ¿verdad? Y voy a empezar primero que todo con el término biofilia, que estoy segurísima que muchas y muchos de ustedes lo han escuchado. Claramente esto no es nuevo. Desde hace muchísimos años atrás, diversos profesionales de numerosas áreas del conocimiento han emulado la naturaleza en sus edificios, por ejemplo. Y esto es una expresión de la biofilia. ¿Por qué? Porque básicamente estamos traduciendo un amor por la naturaleza en una estructura. Por ejemplo, lo vemos acá, vemos que esto no es nuevo, vemos el eje estriado en el orden corintio clásico,
de esta columna que básicamente imita, se podría decir que es el tallo, algunas estructuras de plantas, cactus, pareciera, ¿verdad? Y es un buen ejemplo que se encuentra en la arquitectura romana de lo que es un concepto biofílico, ¿verdad? Y quise traer este término de primero porque es casi que el término que enmarca todos los demás términos bio, ¿verdad? Y es muy importante aclarar acá que la biofilia ha sido abordada con diferentes títulos, por así decirlo, o diferentes términos anexos, pero todos derivan esta afinidad tan fuerte que tenemos por el mundo natural. Si bien este término de biofilia fue atribuido inicialmente al filósofo y al psicólogo Erich Fromm, él exactamente no mencionó la palabra biofilia, ¿verdad? Pero él lo que dijo fue que nosotros teníamos una afinidad psicológica por la vida. Pero después de Fromm fue el renombradísimo entomólogo que vemos acá en esta foto, ¿verdad? Que es E.O. Wilson, el cual popularizó per se y modificó un poquito el concepto de Fromm y lo tradujo como ya el término biofilia, ¿verdad? Wilson define la biofilia como una tendencia innata a centrarse en la vida y los procesos reales que suceden en la naturaleza. Y lo que él sugiere también es que probablemente desde la infancia, ¿verdad? Desde que somos muy pequeñas y pequeños, los seres humanos nos hemos sentido atraídos por los seres vivos. Y él hace una analogía muy interesante y él dice que es como esta analogía de cómo las polillas se ven atraídas a la luz, ¿verdad? Entonces, él argumenta que nuestra relación con los animales ha jugado un papel súper fundamental en la evolución humana, ¿verdad? Y que estas interacciones con los animales parecen haber dado forma a lo que son nuestras capacidades cognitivas hoy en día, ¿verdad? Sin embargo, en la arquitectura moderna nos encontramos con términos, por ejemplo, como diseño expresionista o diseño simbólico, incluso diseño icónico, que pueden ejemplificar también la creación de estructuras que parecen emular conceptos naturales, ¿verdad? Tenemos acá, por ejemplo, a la izquierda, que es la creación de la terminal de la TWA en el aeropuerto F. Kennedy, que realmente abstrae muy claramente la forma de un pájaro, ¿verdad? Y la ópera de Sydney recuerda, o nos hace recordar de forma también bastante clara lo que son, si la vemos, ¿verdad? Son crustáceos, moluscos, podría ser conchas abiertas, ¿verdad? Cuando son detonadas por factores bióticos y abióticos, y entonces estamos todavía debajo de toda esta sombrilla de la biofilia, ¿verdad? Por otro lado, también tenemos como otro término hermano a la biofilia, que es el famoso diseño biofílico, ¿verdad? Que se escucha hoy en día muchísimo. Y les pongo acá este documento porque es un documento muy completo, por si lo quieren indagar, ¿verdad? Es un documento de Terrapin y viene como sumamente detallado y realmente resalta y señala que realmente debería considerarse como un diseño biofílico. Por cuestiones de tiempo no lo voy a abrir ni entrar en detalle, pero es un documento que se los recomiendo. Básicamente el diseño biofílico se basa en la ingeniería o básicamente en la integración del mundo natural, pero no solo en el tejido urbano, ¿verdad? Porque normalmente uno escucha mucho la integración de espacios verdes, públicos y demás, pero más bien también tiene que estar esta integración en el entorno construido. O sea, lo que quiero decir con esto es que la capa externa de los edificios y es importante, pero también su espacio interno, por ejemplo, mediante el uso de formas y materiales naturales. Por otro lado, el diseño biofílico coloca, que esto es muy interesante, coloca la relación entre los seres humanos y la naturaleza en el centro del enfoque y plantea mucho y menciona mucho y constantemente la palabra reconstrucción, ¿verdad? Y me refiero a reconstrucción no solo de las estructuras, sino también a los valores y a la cultura, ¿verdad? Es muy sistémico. Por último, otra cosa que se puede decir del diseño biofílico es que
y debería ser así, que no solo considera el mundo físico de las plantas, ¿verdad? Sino también el diseño como un modelo, por así decirlo, sí, como un modelo organizacional, ¿verdad? Como un modelo organizacional compuesto por patrones y procesos que pueden transferirse al entorno construido, y la idea es que mejore también la calidad de vida urbana, ¿verdad? Entonces es algo más complejo. Sin embargo, a pesar de lo que yo les he dicho, el diseño biofílico se maneja usualmente de una manera, para no decir la palabra incorrecta, muy ligera, no muy apropiada, ¿verdad? Porque se queda muy corto. Yo creo que el diseño biofílico, y en este documento se plantea muy bien, debería basarse en las reglas empíricas, las métricas del mundo natural. Las ciudades biofílicas deberían reflejar esto. Y con respecto a esto me refiero no solo al verdor, ¿verdad? Sino también a procesos que se encuentran ocurriendo en la tierra, ¿verdad? Y no me refiero a tierra solo la parte superficial, sino también incluso me estoy refiriendo a la geomorfología, ¿verdad? Cómo se construyen los relieves de la tierra, los asentamientos terrestres, lo que está más abajo de ese verdor. Es también súper importante. Entonces la idea es tratar de alejarnos un poco de este manejo tan light, tan liviano de la biofilia, y dejarlo solo ahí en el verdor de nuestras ciudades, porque debería ir más allá. La biofilia y el diseño biofílico va mucho más allá que la superficie de la naturaleza. Muy bien, vamos con otro de los términos bio. Voy a chequear el tiempo. Okay. Vamos con otro de los términos bio, que es el biomorfismo, ¿verdad? El biomorfismo se podría decir que fue acuñado o que fue presentado recientemente de una manera como más concreta por Michael Pollan, ¿verdad? Él llamó el biomorfismo como, viendo esta imagen, es como la duplicación, ¿verdad? De los elementos naturales en el diseño, ¿verdad? Y el biomorfismo se podría decir que también es sinónimo del diseño icónico, ¿verdad? Y el diseño orgánico, que es otro título que también se le da, ¿verdad? Y todo esto bajo de la sombrilla de biofilia. Aquí vemos lo que es el California Academy of Science, ¿cómo es? La Academia de Ciencias de California, ¿verdad? En donde básicamente aquí se ven bordes suaves y lineales y calles curvilíneas, ¿verdad? Que están emulando formas orgánicas. Y el diseño, perdón, y el biomorfismo no es algo tampoco muy reciente, porque si realmente nos vamos de lleno y de fondo en la filosofía del biomorfismo, anteriormente a estas estructuras y a Pollan vemos aproximaciones similares, como por ejemplo estas casas tradicionales árabes, ¿verdad? En donde tenían este patio interior, en donde los residentes estaban en contacto con plantas, luz, aire, sol, agua, ¿verdad? Es algo muy similar a este tipo de aproximaciones, ¿verdad? Que también incluyen un poco la parte de forma, ¿verdad? No solo los componentes bióticos y abióticos. Muy bien. Pasemos por ahí del 67, y aquí no quise mantener la línea de tiempo como cronológicamente, sino ir hilando los conceptos, ¿verdad? Y aquí tenemos un aporte importantísimo que es el de Ian McHarg, ¿verdad? Porque él menciona una palabra que no se mencionaba en ese momento en disciplinas más dirigidas a lo que es la parte ingeniería, la parte arquitectónica, que es la palabra adaptación, ¿verdad? Súper interesante que la trae a la mesa de discusión. Ian McHarg trajo esta palabra muy biológica, un término técnico muy biológico, y examinó la variación de la adaptabilidad de la naturaleza la contrastó esta adaptabilidad, perdón, sobre, por ejemplo, lo que eran diferentes ubicaciones geográficas, sobre clima, ¿verdad? Entonces hizo como estas duplas interesantísimas de análisis y observación. Y su acercamiento también hizo algo muy valioso, que fue que inició esta necesidad, por así decirlo, de que a pesar de que nos estuviéramos desarrollando en áreas de diseño y áreas arquitectónicas, ingenieriles, ¿por qué no traer métodos analíticos más avanzados para estudiar los organismos naturales, ¿verdad?
Su investigación fue seguida por muchísimos profesionales de diversas áreas de conocimiento, incluso Janine, que es una de las madres, ¿verdad?, de la biomimética, que luego se las menciono. Y todos sus seguidores y él realmente levantaron esa como bandera verde o esa alerta para decirnos: tratemos de explorar los organismos de la naturaleza en nuestras disciplinas, pero hagámoslo de una manera acertada, de una manera cercana al método científico, ¿verdad? Para realmente entender estas soluciones de diseño novedosas que ellos y ellas como organismos nos están prestando, nos están mostrando, ¿verdad? Muy bien. Vamos a pasar con otro proponente muy importante, ¿verdad? Esta parte histórica de estos términos podría ser casi que solo un curso, ¿verdad? Es interesantísimo, pero traté de agarrar así como exponentes muy interesantes y muy disruptivos en toda esta historia bio, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, a Víctor Olgiai, de Hungría. Él hizo algo sumamente interesante, digamos, él planteó la palabra y la aproximación de la morfogénesis, ¿verdad? Que es básicamente un enfoque que también se aplica a la arquitectura y el diseño urbano y es inspirado en la naturaleza como todos los anteriores. Y se podría decir, yo diría que la morfogénesis está como en el medio, está como entre la biomimética y la bioutilización. La biomimética se las voy a explicar ya casi. ¿Y qué es la bioutilización? Bueno, la bioutilización es básicamente usar recursos de la naturaleza para incorporar en estructuras objetos, creados. Entonces, la bioutilización sigue manejando un poco el concepto utilitario de usar la naturaleza, ¿verdad? Extraer de la naturaleza. Lo cual otros términos bio más bien huyen de eso, ¿verdad? Sin embargo, hay algunas aproximaciones en cuanto a bioutilización que son interesantes. ¿Por qué? Porque tratan de que este recurso que viene de la naturaleza, por ejemplo, es escalado, ¿verdad? En plataformas de producción, en empresas que tratan de mantenerse bastante amigables con respecto a cómo funciona el mundo natural, ¿verdad? Se cuidan de cómo establecen sus procesos, por ejemplo, el crecimiento de micelio, ojalá usar poco la famosa triada de heat, beat and treat, que es altos gastos energéticos, altas presiones, altas temperaturas. Entonces tratan de ajustarse a una forma un poco más apropiada de escalar esos materiales y eso está un poco mejor, ¿verdad? Sin embargo, siguen habiendo bioutilizaciones que sí es agarrar la planta y ponerla en la pared del edificio para que genere sombra, ¿verdad? Entonces ahí igual seguimos utilizando o extrayendo, ¿verdad? Entonces les decía que la morfogénesis está como a la mitad. ¿Por qué? Este señor, Víctor Olgiai, tiene un libro súper interesante que se llama Diseño con Clima y él introdujo básicamente enfoques, términos biológicos a la arquitectura, ¿verdad? Y él basó todo su diseño, ¿verdad?, de estructuras, en estructuras que responden a las fuerzas de los sistemas naturales, ¿verdad? O sea, que son responsivas a factores bióticos y abióticos, ¿verdad? Entonces, al hacer esto, al él hacer esto, perdón, él lo que hizo fue decir, ok, tenemos acá una forma arquitectónica resultante, responsiva a los factores bióticos y abióticos, pero esto fue el resultado de un complejo proceso de diseño que incluso metió ciertas aristas de observación, de datos y demás, y por lo tanto, usualmente la morfogénesis viene acompañada de un componente ahí muy fuerte que es la tecnología digital, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a seguir embarrialando la cancha. La arquitectura digital podría ser un sinónimo de la morfogénesis, ¿verdad? Y cuando digo digital en la arquitectura, yo de lo que estoy hablando, y vale la pena aclararlo, eh, lo digital en la arquitectura son los procesos computacionales, ¿verdad?
que lo que hacen es analizar lo que es la transformación de formas, principalmente, en lo que es la morfogénesis, ¿verdad? Entonces, ahora sí, vamos a entrarnos en lo que es la biomimética. Y puse como un puente, puse como esta diapo por lo siguiente, porque los enfoques pasados sí son enfoques un poco más no empíricos, ¿verdad? Como más dentro de la biofilia. Eh, Sin embargo, y que tienen trazas en algunos casos de método científico, algunos aristas cuantitativas, pero principalmente son enfoques no empíricos. Ahora vamos a cruzar un puente y vamos a análisis que son más cuantitativos, ¿verdad? Más empíricos, más cercanos al método científico. Y en este caso vamos a hablar de lo que es la biomimética, ¿verdad? Que son métodos un poquitito más fácticos, ¿verdad? Como que se basan en hechos que realmente acontecen, no como sentimientos o emociones, ¿verdad? Son autocorrectivos, no tienen la verdad infalible, nosotros los cuestionamos constantemente, se nutren de datos, de mucho muestreo, de observación y demás. Ok, voy a poner esta figura, ¿por qué? Para recalcar lo que dije al principio, que estos métodos no son antagónicos, o sea, no quiere decir que si yo hago biomorfismo no voy a hacer bioutilización, no voy a hacer biomimicry, no, sino que usualmente sí hay una superposición, como lo ven en esta figura aquí al puro centro, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Y esta superposición usualmente se da, que es aquí donde se embarbiala un poquitillo la cancha en el buen sentido, ¿verdad? No lo estoy diciendo en el mal sentido. ¿Por qué? Porque es que la naturaleza es multifuncional, ¿verdad? Nosotros, nuestros mentores, nuestras fuentes de inspiración van a ser numerosos organismos, procesos y sistemas de la naturaleza y son multifuncionales. Entonces es lógico que haya una superposición acá por esta multifunción de los elementos naturales. Para pasar un poquitito lo abstracto a lo concreto, por ejemplo, los árboles. Los árboles se plantan para proporcionar, por así decirlo, un paisaje urbano, ¿verdad? Pero al mismo tiempo filtran el viento que tiene partículas de polvo y al mismo tiempo protegen a los peatones del sol, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo una multifuncionalidad, ¿verdad? Entonces si yo estoy generando una estructura que emule un árbol, y tal vez le pongo ahí como una enredadera o demás, entonces estoy bioutilizando, estoy generando morfogénesis por la forma del árbol, pero también al mismo tiempo genero biofilia porque estoy usando una forma atractiva y también eso tiene que ver con morfogénesis y tal vez va a tener unas pintitas ahí de biomimicry, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que son términos sinérgicos, ¿verdad? No antagónicos y eso es muy importante tenerlo claro. Ok, vamos a ver, muy bien. Entonces, en resumen, antes de pasar ya a hablar de la biomimética, que es mucho más analítica, ¿verdad? Tenemos que, por un lado, la biomimética sí es, trata de buscar soluciones de diseño receptivo a los desafíos del entorno, pero tienen que estar acordes esas soluciones con los principios de vida. O sea, si esa solución no funciona como funciona el mundo natural, vamos de nuevo, iteramos de nuevo y nos devolvemos de nuevo porque nos perdimos. Por otro lado, la morfogénesis busca la emulación más que todo de organizaciones y de formas, y en algunos casos, no en todos los casos, en algunos casos se queda solo en forma, en algunos casos sí analiza también la capacidad de respuesta de estas formas a diferentes factores bióticos y abióticos, ¿verdad? Entonces claramente se ven las diferencias, ¿verdad? Muy bien, ahora sí vamos a empezar con biomimética, que es a lo que yo me dedico, ¿verdad? Y voy a profundizar un poquitito en ello. Esta es una microavispa, esos son mis mentores, mis modelos de estudio. Esta avispa, aunque ustedes no lo crean, mide menos de 3 milímetros, es una belleza. Tiene una coloración metálica espectacular a nivel de nuestro espacio visual, pero no se queda solo en una cuestión hermosa, estética, sino que si uno se va para adentro, ¿verdad? Y uno usa diferentes técnicas que amplían este modelo de estudio 1000, 3000 veces, pues uno se queda como sin aliento, ¿verdad? De lo que esa coloración
está desplegando a nivel de mecánica, de función, de estructura, de jerarquización y de ensamblaje, etcétera. Ok. Vamos a hablarles entonces de cuáles fueron como los pioneros, por así decirlo, de lo que es la biomimética, ¿verdad? Estos dos seres humanos que vemos acá fueron como los encargados de que estemos ahora trabajando en estos temas. Usualmente se le da como la batuta a Janine, pero más bien el primero que inició hablando de estos temas fue Otto Schmidt, que lo vemos ahí en la foto a la izquierda. Y ambos tienen profesiones súper diferentes. Por ejemplo, Otto Schmidt, él fue un biofísico estadounidense, él fue el papá, casi por así decirlo, de la ingeniería biomédica. Y él fue el que acuñó oficialmente el término de biomimética. Él tiene una publicación lindísima que se llama, siempre se me da el nombre, algunas transformaciones biomiméticas interesantes y útiles. Entonces él fue el primero en acuñar el término. Incluso antes de ese libro, él estaba sacando su doctorado, estamos hablando de 1950 y pico, él estaba desarrollando su doctorado y él lo que estaba haciendo era tratando en su doctorado de emular una célula nerviosa como parte de su disertación, lo cual es meramente una aproximación biomimética, ¿verdad? Y una cosa muy interesante que hizo Otto y admirable es que en esos tiempos, ¿verdad? Él se plantó muy fuerte en lo que fue, tenemos que empezar a colaborar. Él afirmaba, por ejemplo, que las comunidades de la aviónica, las comunidades ingenieriles, arquitectónicas, incluso de las biomédicas, usualmente trabajaban como en silos, ¿verdad? Y se quedaban trabajando individualizados en sus áreas profesionales y que no incorporaban, por ejemplo, a personas dentro de las áreas de ciencias biológicas, a pesar de que estuvieran emulando objetos biológicos. Y a él eso le parecía como una cuestión totalmente inaceptable. Y él fue un fuerte trabajador en lo que fue, ok, acerquemos las disciplinas y realmente colaboremos para solucionar estos problemas complejos. Después de Otto viene Janine. Janine, ella es formación diferente, gestión de recursos naturales, es escritora, tiene un montón de libros, incluyendo el famoso Innovation Inspired by Nature, que es donde amarra de nuevo la biomimética. Y algo muy importante, lo que hizo Janine más bien fue agarrar todo este bagaje de Otto y lo que ella hizo fue estructurar una herramienta, ¿ok? Bueno, porque la gente decía, bueno, ¿cómo nos vamos a comer biomimicry, verdad? ¿Cómo hacemos esto? Entonces ella dijo, esto se hace a través de esta herramienta que tiene estos y estos pasos de iteración y demás, ¿verdad? Y ella también, al establecer esta herramienta a la cual le anexó los principios de vida, que se los voy a enseñar más adelante, que es como un esquema que realmente nos menciona cómo funciona la vida. Por ejemplo, la vida integra lo inesperado, la vida es modular, la vida es multifuncional, la vida tiene diseño que usa recurso local, todo eso está en un esquema, son los principios de vida. Y ella con esos principios de vida lo que nos permitió fue poder juzgar en buena manera, la palabra juzgar es fuerte, pero es en buena manera juzgar nuestras creaciones y decir, ok, nuestras creaciones cuán idóneas son con respecto a cómo funciona el mundo natural. Entonces ella nos dio como esa conciencia, como ese angelillo y ese diablillo que nos dicen, itere de nuevo porque lo que usted está haciendo es maravilloso, pero no se ajusta a las reglas de la vida, no funciona igual, ¿verdad? No recicla materiales, no se autoorganiza, etcétera, etcétera. Ella nos dio como ese checklist para nosotros evaluarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y nuestras creaciones. Y por supuesto propuso la naturaleza como modelo, como medida y como mentora. Ok. Muy bien. Definiciones hay montones, ¿verdad? De biomimética y biomímesis más que todo, que es como se va a mencionar de ahora en adelante porque ya se hizo la traducción del libro. Se terminó hace poquito y dentro de todo lo que nos organizamos definimos que la palabra biomímesis, a mí me tocó hacer la traducción
era la más adecuada para manejarlo a nivel de lenguaje español, no tanto biomimética que viene de biomimetics, que es más bien tirando al inglés, ¿verdad? Entonces van a ver como ese cambio en Google y en buscadores que va a empezar a ser más bien biomimesis. Ok, la biomimética es emular, perdón, les acabo de explicar y les digo biomimética, yo estoy amarradísima con el término viejo. La biomímesis, y me disculpan si me enredo en eso, todavía lo estoy digiriendo, va a ser emular conscientemente el genio de la naturaleza. Básicamente eso es lo que vamos a hacer. Lo que pasa es que esta definición tiene palabras ahí un poco sospechosas que vale la pena como aclarar. ¿A qué me refiero con emular? Bueno, vamos a empezar por la palabra consciente, que usar la palabra consciente más en el área de las ciencias, eso está casi satanizado, ¿verdad? Porque todavía no entendemos muy bien la conciencia, pero les voy a explicar por qué metimos ahí conciencia. La palabra consciente se refiere a una intención. Nosotros cuando hacemos biomimética siempre tenemos una intención, ¿verdad? No es suficiente para nosotros y nosotras diseñar algo biomórfico y decir, esa lámpara o esa estructura o ese ventanal emula las raíces de un árbol. ¿Ok? La biomimética no es eso, eso es dentro de la sombrilla de los bioinspirados y no es nuestro objetivo principal. Nuestro objetivo principal es generar, por ejemplo, antes de cualquier creación, un pensamiento previo consciente, o sea, buscar activamente consejos de la naturaleza y su consejo, o sea, realmente conversamos con mentores antes de cualquier cosa, antes de tener ideas, de iterar, antes de decir yo quiero crear esto, lo otro, nada. Partimos de cero, partimos de una conversación profunda con el mundo natural. Entonces, los productos y los procesos diseñados por Biomimics, que somos los que trabajamos en esto, se ajustan por esta misma conversación, se ajustan bastante bien dentro de un sistema natural muy grande, muy macro. Y claramente siempre incorporamos los principios de vida que son todas estas leyes naturales, ¿verdad? Por otro lado, ¿por qué decimos emulación? No es una copia, no es una imitación servil del mundo natural, como les digo. Lo que hacemos es entender las estrategias de los organismos, de los sistemas, de los bosques y demás, y luego hacemos una incorporación de esa función, de esa metodología, de ese principio de diseño aprendido en nuestras creaciones, ¿verdad? Entonces, básicamente la biomimética es biología comunicada a través de funciones. Y esto nos permite dejar de lado un poco el hecho de que usualmente nosotros comparamos, ¿verdad?, nuestras tecnologías con tecnologías de Homo sapiens, de nuestros colegas, nuestras y nuestros colegas, ¿verdad? Entonces, el hecho de hacer esta ruptura de paradigma en donde vamos a arrancar de cero y vamos a empezar a crear después de una conversación con el mundo natural, claramente genera disrupción. Porque ya no estoy optimizando lo de fulanito tal o lo de fulanita, sino que estoy partiendo de cero con una conversación y con una especie que nos sapiens. Entonces eso ya per se es una gran disrupción de las formas ojalá que desemboque en un cambio en nuestras formas de vida y en nuestra ética de diseño. Aquí es importante mencionar, como les dije, que y quiero resaltar acá una diferencia entre biomímesis y sostenibilidad. Como les digo, la biomímesis se nutre del conocimiento de la naturaleza, o sea, honra hormigas, coleópteros, un bosque gigantesco de secuoya, un cardumen de peces y demás, y trabaja con ese portafolio de investigación que viene prototipando desde hace millones de años, ¿verdad? Bajo las presiones fuertes de selección natural, o sea, lo que vemos es lo que funciona, lo que no vemos no funcionó porque no se adaptó al entorno. Sin embargo, teorías o aproximaciones, por ejemplo, como la sostenibilidad, no plantean una estrategia proactiva con la naturaleza, o sea, no plantean a la naturaleza como un par. Y esta es una diferencia muy importante que hay que recordar, sino que siguen planteando, ok, manejemos ahora lo que nos queda de una manera adecuada, pero entonces están trabajando con un recurso finito todavía.
Siguen planteando un adecuado manejo de los recursos que son escasos per se. Y siguen también en algunos casos enfatizando con la palabra desarrollo, 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 crecimiento, desarrollo. El biomimetismo no concibe el desarrollo como un objetivo. Y esas son dos diferencias que sí me gustaría que se dejaran ahí por ahí guardadas. Ok, ahora sí, ¿cómo trabajamos la biomímesis? ¿Cómo se come todo esto? Por supuesto, no es la idea de la sesión de hoy, hay un curso hermano, como lo dijo Mike, en donde realmente entramos de lleno en la herramienta, pero sí quisiera darles como una pincelada para que se entienda más o menos cómo lo trabajamos. Entonces, vamos a ver la hora. Okay. De forma más concreta, trabajar con la biomímesis es invitar a nuestra mesa de diseño, aquí con mis compañeros, mis compañeras, ¿verdad? Yo invito a millones de estrategas, que tal vez empecemos con un par, ¿verdad? Invitamos a bacterias, mamíferos, ecosistemas completos a nuestro trabajo, a nuestra mesa de trabajo pluridisciplinar. Y en este caso, por ejemplo, hagamos un caso hipotético que uno de nuestros mentores invitados es este escarabajo, ¿verdad? Este escarabajo es real, existe, es del género Stenocara, es una belleza. Este escarabajo vive en las zonas desérticas, ¿verdad? Entonces, en biomimética nosotros nos volvemos expertos en los mentores, porque conversamos más con ellos que con nuestros compañeros del grupo. No, mentira, todos conversamos entre sí, pero sí nos volvemos expertos en los modelos. Y entonces aquí nos daríamos cuenta, al invitar a este mentor, nos daríamos cuenta, por ejemplo, que sí, que este insecto vive en condiciones muy áridas, muy desérticas, donde la única fuente de agua son estas gotitas pequeñitas de niebla, que son incluso más chiquititas que las gotitas de agua, de lluvia, perdón, y en la cutícula, o sea, en el lomo de este escarabajo, ¿verdad? Pues pongamos esta parte, ¿verdad? En el lomo de este escarabajo hay una microescultura, que es la que vemos a la derecha, como estas bolitas negras, ¿verdad? Esta microescultura lo que hace es que tiene unas partes hidrofóbicas, hidrofílicas. ¿Eso qué es? Eso lo que quiere decir es que tiene partes de esa superficie que atraen el agua y partes de esa superficie que más bien repelen el agua, ¿verdad? Y esa microescultura, por supuesto con características importantísimas físicas, estructurales y de jerarquización y de conformación, hace que el agua que él a la hora de subir las dunas del desierto se coloca ahí en la pura madrugada, levanta como el traserillo y entonces esas gotas de niebla son absorbidas por esa estructura y van migrando gracias a esa microescultura a la boca del escarabajo para que pueda tomar agua, ¿verdad? Porque básicamente es una necesidad en esas áreas, ¿verdad? Entonces, esta estrategia es impresionante, es sumamente interesante y ha sido emulada en muchos diseños biomiméticos, desde botellas de autollenado de agua para personas que viven en zonas en donde el agua no es de fácil acceso, hasta redes de niebla anexas a edificios, ¿verdad? También para la cosecha de agua, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto que les mencioné es hacer biomimética. Y esto que se ha hecho en muchísimas áreas del conocimiento. Estamos diciendo que los casos de éxito biomimético son bastantes, son complejos y impactan áreas desde alimentos, vacunas, educación, impacto social, distribución de alimentos, etc. Normalmente, ¿cómo hacemos la biomimética? No voy a entrar en detalles, pero sí definimos un contexto. ¿Qué es lo que realmente queremos hacer? ¿Con cuáles mentores yo o ustedes queremos conversar? Biologizamos la pregunta porque partimos de una función, partimos de una pregunta que dice cómo la naturaleza genera y una función, integridad estructural. ¿Cómo la naturaleza genera absorción de agua? Cómo la naturaleza genera jerarquización de funciones, por ejemplo, cuando se hace biomimética en empresas. Cómo la naturaleza genera movimientos responsivos a la luz, etcétera, ¿verdad? Entonces partimos de una pregunta. Y por último, descubrimos los mentores, iteramos, lluvia de ideas, prototipamos y demás. Hay muchas formas de hacer la biomimética. Es un proceso muy interesante. Algunas formas son más complejas que otras y les quiero mencionar 8 tipos de biomimética que se puede hacer.
Una de las primeras formas que se puede hacer es hacer biomimética en forma o función, ¿verdad? Y aquí vemos como diseños, por ejemplo, que todos conocemos como las formas estas estéticas y funcionales. O sea, son formas que tienen la parte estética de la naturaleza, pero también la parte funcional para ser considerados formas biomiméticas, ¿verdad? Como por ejemplo los diseños de Gaudí, ¿verdad? En donde en este estilo, el estilo Vitruvius, ¿verdad? Destaca, que se destaca en la Sagrada Familia, se caracteriza por ambas, carga estructural, ¿verdad? Y también una apariencia estructural porque el edificio parece un árbol de formas irregulares, ¿verdad? Un árbol por dentro, si se van ahí por Providencia y por Dota, uno se mete dentro de los árboles para hacer la escalada y es ver esto. O sea, es sumamente interesante, ¿verdad? Y esta biomimética es biomimética más en forma, ¿verdad? Y se puede traducir a productos mucho más sencillos, como por ejemplo, productos que emulan toda esta multifuncionalidad de las espinas de los cactus, ¿verdad? Que las espinas de los cactus son para varias cosas, para absorber agua, para generar sombra, para que no los depreden y demás, y emular, ¿verdad? Estas formas, ¿verdad? A nivel de función. Eso es básicamente muy rápidamente biomimética en forma. También se puede hacer biomimética de geometrías, de patrones y proporciones. Y cuando hacemos biomimética de geometrías, esto sí tiene que ver un poquito más con escalas más pequeñitas, que son insectos principalmente, organismos unicelulares, bacterias. No necesariamente, pero usualmente se maneja en pequeña escala, la biomimética en geometría. Este es uno de mis modelos de estudio y básicamente cuando hacemos biomimética en geometría lo que hacemos es irnos así de lleno, ¿sí? Con técnicas que amplifican estas estructuras 1000, 3000 veces, ¿verdad? Y esto que ven acá, que es una avispita de 1.5 milímetros, con un patrón de color lindísimo que es negro, naranja, negro. Si nos vamos de lleno, así, de clavado en estas estructuras, vamos viendo esto. Aquí no dice la amplificación, creo que se cortó, o esta barra de Zoom está rebelde hoy, no me deja verla, pero me imagino que es como 1000, ampliado 1000X. Esto es ampliado probablemente como 5000X, es la misma estructura, es que nos estamos yendo más adentro. Y esta estructura tiene además una subcapa, que es esta, que tiene una estructura totalmente diferente. Entonces, esa jerarquización, ¿verdad? Esa parte de geometrías una sobre otra, es súper común en la naturaleza, ¿verdad? En donde tenemos multicapas, ¿verdad? Y si esas capas se reorganizan de manera diferente, generan una función. Si se reorganizan transversalmente, generan otra, pero uso el mismo recurso, porque es la misma quitina y la misma celulosa que tienen todos los insectos. Entonces, es muy, muy interesante. Entonces, en geometrías encontramos casos como este, ¿verdad? Como el famoso caso de la mariposa morfo y todas estas escamas que fueron utilizadas para generar ya sea pantallas a nivel tecnológico, autolimpieza a nivel de superficies de carros y incluso a nivel de diseño de modas, ¿verdad? En textiles. Por otro lado, podemos hacer biomimética a nivel de materiales. Voy un poquito más rápido porque ya llevamos casi una hora y tampoco quiero que quede como muy pesado, ¿verdad? Pero es que sí quería como dejar algunas cosas claras en cuanto a terminología. Materiales biomiméticos, ¿verdad? Podemos hacer biomimética a nivel de materiales, ¿verdad? Que son todos estos materiales que, digamos, actualmente lo que se tiene principalmente son materiales sintéticos, ¿verdad? Que imitan materiales naturales o motivos de materiales que son de la naturaleza y que imitamos, ¿verdad? Como la simetría y demás. Usualmente se utilizan muchos péptidos, muchas proteínas y se aíslan de fuentes naturales, pero esto está en pañales todavía. Muy recientemente han habido avances importantes en la investigación científica, principalmente multidisciplinar, en donde se están tratando de imitar estos polímeros naturales, por ejemplo, no sé, la cutícula de los insectos es full quitina, ¿verdad? Entonces estamos tratando de emular sintéticamente la quitina a través de polímeros sintéticos que tengan la misma función, ¿verdad? Por ejemplo, hay un investigador que se llama URI, que se escribe URRY, ¿verdad? Ellos han utilizado métodos interesantísimos para sintetizar elastina. Y la elastina es una proteína que es básicamente lo que tenemos en la piel, ¿verdad? Lo que tenemos en la piel, en los ligamentos y las arterias, y han logrado una integridad estructural y una elasticidad aún mejor
que el compuesto natural, ¿verdad? Entonces esto es muy interesante, pero apenas está arrancando y es, bueno, esto le va a dar, por ejemplo, a lo que es la ingeniería de materiales y el diseño de materiales y la incorporación de materiales en áreas como las de ustedes, le va a dar un empujón increíble en un par de años. Va a ser un tema de mucho alcance. También podemos hacer biomimética en biomimento, iba a decir, en movimiento. Biomimética en movimiento, ¿verdad? Analizar detonantes naturales y el movimiento de las estructuras, crecimientos bacterianos, el típico caso de que emularon las protuberancias de las aletas de las ballenas para evitar rozamiento, pasar de agua a aire y demás, y eso generó un ahorro energético brutal, ¿verdad? Esto es emular movimiento más que todo. Y también podemos emular, a través de la biomimética, trabajar con biomimética tecnológica, que es básicamente, este caso es interesantísimo, a mí me encanta este caso. Es básicamente la biomimética que se basa mucho en algoritmos y básicamente se basa en el comportamiento de organismos biológicos muy sociales, ¿verdad? Que tienen diferentes tipos de castas, diferentes tipos de comportamientos y agrupamientos. La naturaleza en esto es el ejemplo perfecto, ¿verdad? De optimización, ¿verdad? Los algoritmos que son inspirados en la naturaleza son metaheurísticos, ¿verdad? Lo que quiero decir con esto es que se diseñan desde un proceso superior observado, ¿verdad? Generan una heurística, un algoritmo que luego proporciona una solución lo suficientemente buena para un problema de optimización, ¿verdad? A pesar de que no tenemos la información totalmente completa. Entonces, en este caso, esta firma arquitectónica, Abeshu, etcétera, ellos básicamente se inspiraron en el comportamiento de los pingüinos emperador, ¿verdad? Que yo creo que por un montón de películas y demás es un animal muy famoso, ¿verdad? Y todos sabemos que ellos se agrupan para lograr mantener el calor o la regulación térmica entre todos y que ninguno hasta cierto punto fallezca por eso, ¿verdad? Entonces, esta firma lo que hizo fue que utilizaron este algoritmo computacional para transponer este principio a un urbanismo complejo, ¿verdad? Entonces ellos diseñaron una ciudad que alberga investigadores y sus familias, ¿verdad? En viviendas que son unifamiliares. Además de que ellos proporcionaban el entorno que facilitara la interacción social entre ellos como comunidad. Y al igual que los pingüinos, ellos partieron de una plataforma de hielo, ¿verdad? Entonces formaron un círculo para compartir el calor, ¿verdad? El calor. Y eran 100 villas y estas 100 villas estaban agrupadas en 10 por 10, que eso se traduce al algoritmo de los pingüinos también. Y estaban rodeados estos pequeños nichos, ¿verdad? Por un canal capaz de drenar la nieve derretida. Y cada una de las villas era como única, ¿verdad? Y daba la identidad a los ocupantes, ¿verdad? Dentro de todo este conjunto urbano. Entonces es un proyecto ahí que se los recomiendo, muy interesante para que indaguen en él. Y también se puede manejar, por último, y ya voy a terminar, lo que me falta tal vez son unos 10 minutitos, es biomimética metafórica, ¿verdad? Que esto también lo usamos muchísimo, por ejemplo, es la biomimética, por así decirlo, en un lenguaje más coloquial, como más burda, más light, ¿verdad? Pero es muy útil para empezar a empaparnos en lo que es la biomimética y también es muy buscada en áreas como diseño de producto. Por ejemplo, aquí tenemos un grupo, uno de mis grupos del Copenhagen Institute of Interaction Design. Ellos, vean, son, bueno, de Japón, de Costa Rica, de Perú y de Indonesia. Ahí está David como representante tico. Y ellos lo que hicieron fue trabajar biomimética metafórica. ¿Por qué? Porque, bueno, sí es muy importante resaltar que la biomimética metafórica se podría decir que el contra, a pesar de que hay una experiencia y tal vez un valor cognitivo importante a nivel de psicología, porque son disrupciones muy interesantes. No necesariamente me va a garantizar, por ejemplo, un producto que sea inocuo al ambiente, ¿verdad? Es un producto probablemente muy disruptivo, estéticamente muy agradable, muy innovador, ¿verdad? Pero no necesariamente nos vamos a garantizar ese adecuado manejo de nuevas éticas de diseño, ¿verdad? Lo cual es algo que hay que tener presente. Ellos lo que diseñaron fue inspirados en la muda de una serpiente, ¿verdad? Que tiene un proceso sumamente interesante. El modelo de estudio fue una serpiente. Ellos inspiraron una
se inspiraron para crear un app que permitiera perfeccionar lo que es el dibujo en personas que pasaban por una plataforma urbana, iban aportando conocimiento, así como la piel de la serpiente va aportando elasticidad a la piel nueva y va creciendo, ¿verdad? En ese conocimiento. Ellos hicieron una analogía, una metáfora y crearon esta, ¿verdad? Entonces, básicamente, eso es un caso muy bonito de biomimética metafórica. Muy bien, para ir terminando, aquí tenemos el circulito que les dije de principios de vida. Vemos cómo, por ejemplo, la vida se adapta siempre a condiciones cambiantes y ojalá nuestros diseños, nuestras estructuras se adapten, no sean rígidas a condiciones cambiantes, siempre están en armonía con el entorno, usan química respetuosa con la vida, es eficiente con los recursos, integran desarrollo y crecimiento, evolucionan para sobrevivir y cada uno de ellos tiene mini subprincipios que explican realmente a lo que nos estamos refiriendo, pero bueno, este es el asunto, como esto se llega más a profundidad en el curso específico de biomimética, que es un curso hermanito de este, pero quería mencionarlo. Muy bien, hay dos casos interesantes que no quiero alargarme mucho, tal vez se los dejo como ahí como de tarea para que los lean, que son interesantísimos, que son dos casos de biomimética muy robustos. Y no son como los mismos de siempre, que es como el velcro, el Shinkansen, ¿verdad? Que es el tren de alta velocidad en Japón. Son casos muy peculiares, que es, les iba a hablar un poquito de ellos, pero mejor solo se los menciono, que es el caso de Interfase, que es una empresa increíble a nivel de prototipado de un producto muy sencillo, que son alfombras que están inspiradas en el sotobosque, en los pisos de los bosques. Interfase para que lo busquen por ahí, y el caso de la flor de loto, ¿verdad? Y su autorrenovación y autolimpieza que está siendo retomado y revivido y manejado por la NASA, ¿verdad? Para todos los trajes espaciales y demás. Estos dos casos son sumamente completos y muy interesantes. Ok, vamos a hablar nada más unos mini minutitos nada más de lo que son los mentores. Me voy a saltar esta parte. Ok. Entonces, ustedes ahora que van a empezar a ir de giras y van a seguir trabajando con Mike y Edgar, ¿cómo validamos mentores, verdad? Porque en la naturaleza estamos hablando de billones de especies y uno dice, jamás me va a dar a mí la vida para aprender todo este conocimiento, esta biblioteca verde. La naturaleza se mueve a través de un lenguaje oculto, es el lenguaje de los patrones que a nosotros todavía nos cuesta percibir un poco porque estamos muy desconectados del mundo natural, que eso es otro curso aparte y es importantísimo manejar toda la historia nuestra como especie con el mundo natural. Pero entonces, ¿cuáles mentores me van a inspirar? ¿A dónde los busco? ¿Qué hacemos? Entonces, estamos hablando de muchísimos mentores. Estamos hablando que ustedes se pueden inspirar desde organismos unicelulares, organismos más complejos, a bosques, sistemas, ¿verdad? Etcétera. Y para ir a buscar esos organismos lo pueden hacer de varias formas. Lo pueden ir a hacer en el campo, lo pueden ir a hacer hablando con personas experimentadas, tal vez en algunos de esos modelos de estudio en áreas más científicas, ¿verdad? O lo pueden hacer en bases de datos, ¿verdad? Y también que hay en el Internet y también en literatura primaria y secundaria, que es básicamente todo lo que uno encuentra en Internet y también atreverse a leer artículos científicos, ¿por qué no? Y es totalmente factible. Yo sé que los artículos científicos nosotros los hacemos en un lenguaje no muy amigable, eso está cambiando ahora, por dicha, pero dentro de ese lenguaje no amigable hemos tenido estudiantes que perfectamente logran con tiempo y paciencia interpretar muy bien los datos de un artículo científico, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no acudir a eso? Cuando van al campo pueden ir con diferentes tipos de lentes, no solo uno, ¿verdad? Aquí estos son lentes que propone el biomimicry.org, ¿verdad? Pueden ir con el lente de naturalista, ¿verdad? Que es este lente donde uno nada más va a caminar en la naturaleza y a observar. Y se sienta en silencio y se queda viendo lo que son las escalas, lo que son las plantas, se acuesta y ve hacia arriba, ve hacia abajo, activa los sentidos. Este es el lente del naturalista, ¿verdad? Que ese es el lente donde uno está viendo algo de uno de repente dice, wow, y ya. Ese es el mentor, ¿verdad? Y yo quiero hacer algo con esto, me inspira muchísimo y listo.
Luego está el lente, por ejemplo, que es de las condiciones operativas, que es que realmente a mí me dan un reto, me contratan para, que se tiene que ver mucho con el local. También me contratan para desarrollar, no sé, una piel de un edificio que ayude a absorber el agua. Entonces, bueno, entonces yo me voy a un lugar en donde haya excesos de agua, me voy a un lugar donde haya escasez de agua, me ubico en el contexto y busco ahí los mentores, ¿verdad? Entonces eso es más con un lente operativo, con algo ya como más asignado. Y está el lente ecológico, ¿verdad? Que también, ¿por qué no fijarnos en esos mentores de día? Eh, Siguiendo los ciclos, ¿verdad? De operativos de la Tierra, de noche, en verano, en época lluviosa, cuando hay algún temporal, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese mentor? ¿Qué pasó con lo que observé? ¿Cómo se adaptó a las situaciones cambiantes? Algo menos rígido, ¿verdad? A través del tiempo. Eso es sumamente importante también. Y cuando observo esto, tomo datos de 1000 formas y ustedes en eso son excepcionales, ¿verdad? En la parte de bosquejar, de sintetizar, pueden empezar perfectamente y tal vez a algunos les guste manejar el concepto tradicional del diario de la naturaleza, bosquejar, señalar detalles interesantes, pueden hacer lo que nosotros llamamos el genio del lugar, que son estos esquemas más detallados, ¿verdad? En donde vienen arriba, por ejemplo, ilustraciones de los principios de diseño. Por ejemplo, este es el principio de diseño de las patas que le permite a la rana adherirse. Entonces lo dibujan, lo bosquejan, ponen acá las funciones, qué es lo que realmente está haciendo esa rana. Ok, está adhiriéndose a las superficies, incrementando el área superficial, ponen acá un poco de biología, acá algunas ideas que se vengan y van construyendo su portafolio de mentores, ¿verdad? Esa es otra opción. Mapas mentales. Mi modelo de estudio es el cactus, entonces voy a desarrollar acá cuál es la funcionalidad de las espinas, qué pasa con el viento, qué pasa con el de día, de noche, etcétera. Este es otro formato, ¿verdad? Otro formato de mapas mentales, ¿verdad? Ok, ¿y qué van a buscar? No busquen solo organismos, o sea, la mariposa, aquí, allá, no, no. Busquen procesos, busquen también sistemas, busquen mecanismos. Y aquí abajo no sé qué fue lo que puse, pero es que la barra me tapó. Pero bueno, ahí ustedes lo están leyendo. Ahora vayan un poco más allá que el típico uno iba a ir a ver como algo aislado, ¿verdad? Ok, vean una planta, pero ¿cuál es el entorno de esa planta? ¿Qué insectos llegan a esa planta? Eh, ¿Cómo es la tierra de esa planta? ¿Qué tiene? ¿Qué estoy detectando? Me llevo muestras de todo, no solo de la planta, ¿verdad? Eso es más pensar a nivel de sistema y la biomimética trabaja absolutamente a nivel de sistema, no trabaja a nivel de organismo. No tiene que ver más allá del contexto. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tengan su diseño, ustedes tienen que ir más allá del diseño, porque si tienen un diseño meramente biomimético, pero para lograr comercializar ese diseño tienen que usar un transporte que gasta no sé cuántas toneladas de gasolina, o tienen que traer un recurso que no es local, que lo tienen que importar de no sé dónde, o sea, están haciendo biométrica local, pero cuando se abre se cae. Entonces eso es muy importante. Y busquen cosas que los inspiren. Detectores de feromonas altamente sensibles, vean estas antenas, o sea, espectaculares, ¿verdad? Que son de polillas. Esos son, y ellos detectan feromonas y químicos a través de estas redes, que podría decirse que son estructuras de redes para capturar. Podría ser algo así para capturar, no sé, partículas de polvo en las ciudades y demás, ¿verdad? Uno ya bailando ideas. Los tiburones tienen superficies resistentes a crecimiento bacteriano y uno ya bailando, inocuidad en hospitales, ropa de bebé, ¿verdad? Y va haciendo uno las conexiones. El famoso, que es uno de mis favoritos, ya los aburro de siempre hablar del tardígrado. Si no saben lo que es, se los recomiendo. Es el superhéroe de la naturaleza. Tiene una biología extremófila, o sea, casi que este bichito aguanta de todo, ¿verdad? Hasta muchos años y vivir sin agua y luego con una gotita de agua todas sus capacidades metabólicas se restauran como si nada le hubiera pasado, ¿verdad? Entonces es un bichito que está inspirando muchísimo el uso de no cadena fría en las vacunas para que las vacunas no se dañen cuando lleguen a la zona subsahariana, ¿verdad? Entonces está incorporando las capacidades de protección de compuestos de este bichito en las vacunas. Color estructural, recuerden que en la naturaleza tenemos color pigmentario, pero también tenemos color estructural, ¿verdad? Donde la naturaleza no gasta en tintes, que uno de los contaminantes más grandes a nivel mundial son las tinciones, los residuos de tintes.
y pigmentos y pinturas, ¿verdad? La naturaleza trabaja con estructura para generar color. Por ejemplo, este bichito que se encuentra, si ustedes van a un río bien limpio, ahí, ¿por dónde? La última vez que los vi fue por el Cerro de la Muerte y levantan una piedra, se encuentran este bichito que es un tricóptero, una larva de una polilla, ¿verdad? Y ellos construyen estas casas que son espectaculares y tienen un pegamento que resiste todas las corrientes de agua y lo generan ellos mismos a temperatura del cuerpo, bajas presiones, bajo gasto energético. Las divinas diatomeas, ¿verdad? Que tienen unas estructuras y unas paredes celulares intricadas espectaculares y utilizan un recurso local que es básicamente carbonato de calcio o sílice que se encuentra en la naturaleza por doquier. Reflejan luz, también generan color. Plantas también, plantas que generan, por ejemplo, esta planta tiene una característica súper interesante que es y ya casi termino, eh, genera unas semillas que la única forma de que estas plantas germinen, por supuesto como resultado de una relación evolutiva con su entorno, con su ambiente, la única forma es que haya un fuego en el bosque. Entonces son semillas que por la situación en donde viven estas plantas, que son lugares en donde hay fuegos constantes boscosos, las semillas la única forma de que detonen es con fuego. Entonces básicamente es una estructura que detona con la respuesta de calor interesantísima para aplicar en un montón de cosas, a nivel de termorregulación, a nivel de cubiertas de edificios, etc. Fíjense también cuando vean organismos y vayan ahora al campo con las giras de Mike y Edgar, escalas, rangos, contextos, por ejemplo. No es lo mismo para este preciosísimo crustáceo de mar que es microscópico, nadar en el mar, para él el mar es como nadar en miel, que lo es para nadar nosotros, ¿verdad? Entonces no olviden las escalas de lo que están viendo, ¿verdad? Y también cómo lo van a escalar y demás. Las corrientes de viento, humedad, acidez del entorno. Y por último, cierro con que todo esto se logra con colaboración, definitivamente. Es la resolución de problemas complejos. Y una de esas colaboraciones más poderosas es la colaboración entre biología y el diseño, o sea, nuestra área con el área de ustedes, ¿verdad? Y al final uno se termina haciendo como un Frankenstein y uno dice que ya uno no es biólogo ni arquitecto y es como un menjuje, ¿verdad? ¿Por qué es importantísimo? ¿Por qué biología y por qué diseño? Bueno, es poderosísimo, ¿por qué? Porque biología es nuestra historia. Somos una especie dentro de la naturaleza. Constantemente se están produciendo avances en el campo de la biología desde el punto de vista del árbol de la vida. Hay organismos que resisten lugares oscuros, tóxicos, radioactivos, el vacío del espacio. El campo de la genética avanza de una manera brutal. Constantemente se empiezan a encontrar innumerables y complejos genes. Y básicamente la biología es nuestro legado genético. O sea, la biología somos nosotros. Y por último, también el cambio climático, ¿verdad? Que está dentro del encuadre de la biología. Ya claramente ningún sistema de construcción y manufactura ha funcionado. Deben cambiarse drásticamente y debemos preservar el medio ambiente. ¿Y por qué el diseño? Yo veo el diseño, la arquitectura y todas estas áreas en donde ustedes están ligados como el vector transportista que nos va a ayudar a recordar nuestras raíces y amarrar este conocimiento con una nueva ética de diseño, ¿verdad? De encontrar nuevas formas o recordar cómo era que nos teníamos que asociar con los procesos vivos con los cuales estamos total y absolutamente interconectados y que por acontecimientos históricos y culturales lo olvidamos, ¿verdad? Entonces siento que básicamente esta es la conclusión que les quiero dar. Muchísimas gracias, ahí tienen mis contactos, no duden en contactarse conmigo. Igual si se contactan con Mike y con Edgar, casi que se están contactando conmigo porque todos somos como ahora como una familia, ¿verdad? Que quiere trabajar como con esto y lograr cambiar muchas cosas de nuestra especie. Y con el apoyo de ustedes, pues mejora aún, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por su atención, por su tiempo. Perdón, me pasé un poquito, pero eso sería por hoy.